Bien, muchachos, ahora vamos a trabajar el tema del protectorado de San Martín. La última clase hemos trabajado la corriente libertadora del sur, ¿no? Hemos visto paso a paso, hemos visto cada uno de los detalles de cómo San Martín se organizó, hizo un plan y llegó justamente, bueno, aquí al Perú, ¿no? Llegó a lo que en ese entonces era el virreinato del Perú, a Lima, para poder liberar estas tierras, ¿no? Darle su independencia al Perú, ya que recuerden ustedes que el Perú en aquel momento era la base general de los españoles, era el cuartel general de los españoles, ¿no? Y pues de esta manera don José de San Martín buscaba asegurar la independencia, asegurar la independencia de Argentina, como liberando el Perú. Bueno, y de esa manera no solamente se asegura la independencia de Argentina, sino también la independencia de todo el Perú, de todo el Perú, perdón, de toda América, de toda esta zona de América del Sur, de toda la zona de América del Sur. Vale, uno más por acá. Bien, entonces muchachos, bueno, eso es lo que vimos en la clase anterior. Hemos visto cómo San Martín hizo su plan, cruzó la cordillera de los Andes, partiendo desde Argentina, eh, llegó a Chile, liberó Chile, ¿no? Recuerdan ustedes. Luego se dirigió al Perú, ¿no? Desde territorio chileno. Y bueno, para eso envió un marino inglés. Él se llamaba, si ustedes recuerdan, Almirante Cochrane. excelente, ¿no? El almirante Cochrane, Thomas Cochrane. Él fue enviado por los comerciantes argentinos, chilenos, contratados por ellos para poder navegar las aguas del Océano Pacífico, las costas peruanas y así abrirle paso a San Martín, atacando puertos, embarcaciones españolas, ¿no? Bloqueando el puerto del Callao principalmente y saqueando los puertos de la costa norte. Posterior a ello, San Martín tenía el camino libre para llegar al Perú, así lo hizo San Martín, desembarcó en Paracas, estableció su primer cuartel general en Pisco. Desde ahí, cerca a Lima ya, ordenó a sus hombres al cargo de Álvarez de Arenales, pues, de una manera rodear o cercar Lima, ¿no? Bloqueando o atacando la sierra central del Perú, la zona de Cerro de Pasco. Ahí se desarrolló algunas batallas, la batalla de Cerro de Pasco, por ejemplo, donde las tropas de Álvarez de Arenales, enviadas por San Martín, obtienen la victoria contra el español O'Reilly. Y bueno, por donde iba entonces Álvarez de Arenales proclamaba la independencia. Luego San Martín también, de igual manera, proclamaba y difundía los ideales de independencia. De igual manera San Martín, ¿no? Posteriormente se trasladó hasta Huaura. En Huaura, pues, estableció un nuevo cuartel general. Y bueno, ante estas acometidas y llegadas de San Martín, ya se había realizado un primer enfrentamiento, una primera conversación entre San Martín y los españoles. Esa fue la conferencia de Miraflores, donde no llegaron a ningún acuerdo. Posteriormente se realizó por parte de los españoles eso que se conoce como el motín de Asnapuquio, ¿no? Motivo por el cual los españoles dieron un golpe de estado, se rebelaron y sacaron del poder al virrey, ¿no? Que estaba en aquel entonces, para colocar un nuevo virrey, en este caso José de la Serna. Y bien, con él ya en boga, con él ya en el poder, se realizó una nueva conversación entre San Martín y los españoles. Eso es la conferencia de Punchauca, donde tampoco hubo acuerdo, ¿no? San Martín exigía la independencia y el virrey exigía que se respete la Constitución Liberal de 1812, las leyes de España. No hubo acuerdo, pero lo único que se acordó es que San Martín puede ingresar a Lima de manera tranquila, de manera pacífica, sin sufrir posiblemente ataques en el camino. Y bueno, así lo hizo. San Martín ingresó a Lima. Con eso obvió o evitó que los montoneros también lleguen aquí a Lima. Los montoneros eran los campesinos quienes también estaban eh, levantándose en armas, ¿no? Rebelándose. Y pues, bueno, San Martín ingresó a Lima, los españoles se retiraron de Lima, se fueron y se refugiaron en la Sierra Sur del Perú, zona de Cusco y alrededores.
San Martín ya en el Lima, pues con toda la libertad que él tenía para trasladarse por todo Lima, pues fue bien recibido por la población, ya que todos esperaban a San Martín, ¿no? Y ya se había difundido los ideales de la independencia. Y así San Martín, un 28 de julio de 1821, proclamó la independencia del Perú, ¿no? Y eso hemos visto la semana pasada. Ahora, San Martín inmediatamente no se fue, ¿no? No se fue del Perú, se quedó en el Perú gobernando un año más, se quedó gobernando un año. Se le ofreció el gobierno a San Martín y pues San Martín aceptó, se quedó gobernando. Recuerda que la tarea de San Martín está hecha, independencia del Perú. Pero aún falta una tarea más. ¿Cuál? San Martín, cuando dio la independencia del Perú en 1821, ya estábamos libres de los españoles, ya no había españoles en el Perú, o todavía teníamos la amenaza española presente. ¿Recuerdan ello? Bueno, hace ratito lo acabo de mencionar nada más. Hace rato lo acabo de mencionar. Recuerda que los españoles todavía siguen en el Perú. Cuando San Martín proclamó la independencia, los españoles siguen en el Perú. Los españoles no se han ido, solamente han abandonado Lima, nada más. ¿Dónde están? En la Sierra Sur. Ahí se encuentran los españoles, organizando, preparando, ¿no? Preparando su ejército, pues se avecinaba un encuentro. Entonces ahora la tarea de San Martín es justamente proteger el Perú, ¿no? Proteger el Perú, porque podían haber amenazas, intentos de reconquistar la capital del Perú, no Lima. Entonces San Martín se quedó en calidad de protector. Él dijo, yo soy el protector del Perú. Es por eso que a su gobierno se le conoce como el protectorado. Y es lo que vamos a hacer el día de hoy. Bueno, lo que ya estamos haciendo, el protectorado. ¿Qué es el protectorado? Es el gobierno de San Martín en el Perú. Un gobierno provisional, ¿eh? Gobierno provisional que estableció San Martín en el Perú, ¿no? Ya que él asimismo se proclamó protector del Perú, así se llama, protector de la independencia del Perú exactamente. Por eso su gobierno es el protectorado. Su gobierno duró, como te digo, de 1821 hasta 1822. Poquito más de un año nada más. Muchachos, bueno, a San Martín se le había dicho, se le propuso que él tomara poderes dictatoriales, pero él no lo aceptó, ¿no? Él quiso ser protector, ¿no? A diferencia de que más adelante va a llegar Simón Bolívar, también se le propone lo mismo y San Martín, Bolívar no dudó en aceptar ello. Asumir poderes dictatoriales, es decir, asumir la totalidad y plenitud de los poderes del Perú, eliminándose así o pasando por encima de las leyes impuestas. Bueno, San Martín está en el Perú y formó un pequeño gabinete, ¿no? Así como el día de hoy los gobernantes, los presidentes, ahora sí. Así como el día de hoy, muchachos, los gobernantes, ¿no? El presidentes forman su gabinete ministerial con ministros, ¿no? Ministro de Energía y Minas, Agricultura, de Educación, de Salud, de Agricultura, del Trabajo, ¿no? Así, entonces San Martín de igual manera formó también su gabinete. Claro que no en la misma cantidad que tienen eh, que tienen los actuales gobiernos. Y San Martín aquí se propuso dos objetivos. Se propuso dos objetivos San Martín. Número uno, bueno, sus dos proyectos o dos objetivos. En el campo político, su objetivo, más que en hacer la guerra, San Martín era seducir, convencer a la población, persuadir al pueblo peruano de que lo que le convenía al Perú era una monarquía constitucional. Ese era el objetivo de San Martín, que el Perú sea una monarquía. ¿Saben qué es una monarquía, no? Ya hemos visto en historia Perú, historia universal, los gobiernos monárquicos, cuando hemos visto con ustedes Revolución Francesa, ¿no? ¿Recuerdan ustedes la Revolución Francesa? El gobierno que tenía el rey de Francia cuando estalló la Revolución Francesa, esa era una monarquía absoluta.
Eso es una monarquía absoluta, ¿no? El antiguo régimen, cuando el rey tiene en su poder todos los controles del Estado y hace lo que quiera, pone leyes, deshace leyes, mata gente, de todo, de toda. Cualquier atrocidad puede hacer el rey y nadie lo culpa porque el rey es la máxima autoridad. El rey es la ley, su palabra es la ley. Es un enviado de Dios. Pero lo que quiere San Martín para el Perú no es eso es monarquía absoluta. San Martín propone una monarquía constitucional. Que haya un rey, pero también que haya una constitución y haya un parlamento. Y que el rey se someta a la ley, que respete ello, ¿no? Que respete ello. Que no pase que no pase por encima de la ley el rey. Listo. Y ya está. Bueno, eso es lo que quería San Martín para el Perú, al menos políticamente, ¿no? Darle esa forma de gobierno al Perú, una monarquía constitucional. Y el otro, muchachos, su objetivo militar, expulsar a los españoles. Recuerda que los españoles todavía siguen en el Perú, no se han ido, están en la sierra, están preparándose. Entonces San Martín también tiene que prepararse, militarmente tiene que preparar a su ejército y tiene que preparar un plan, ¿no? Un plan de batalla para poder acabar con los españoles y expulsarlos definitivamente del Perú. O más problemas. Un segundo. Un segundo. Algunos compañeritos que tienen problemas de internet tratan de ingresar, pero no puede. Bien. Ahí sí estaba. Bien, muchachos, entonces, esos son los ideales de San Martín, ¿no? Esos son los ideales de San Martín. Y ahora vamos a ver un poquito de sus... Bueno, acá puedes ver cómo estaba dividido en el Perú, ¿no? En la región norte, en Lima y toda la región norte estaban los patriotas, aquellos que están a favor de la independencia, aquella zona que estaba libre de la presencia española. Y por el otro lado estaba en la región sierra, ¿no? En las Sierra Centro y Sierra Sur. Ahí había amenaza, presencia de los españoles, ¿no? El Perú estaba dividido en aquel entonces. Por un lado, los españoles y por el otro lado, los patriotas, que estaban a favor de la independencia. No todos estaban a favor de la independencia, no todos cuando llegó San Martín, no todos aplaudieron con vítores y vivas, no todos dijeron, bravo, que el Perú sea libre e independiente. No todos estaban de acuerdo con la independencia. Habían españoles, habían criollos, habían peruanos que no querían la independencia, que se sentían bien con la presencia de los españoles. No todos apoyaron la independencia. ¿Sí? Eso es algo que hay que tener en claro. Muy bien, vamos a ver ahora, bueno, San Martín está acá en el Perú, ¿no? Y acá, bueno, ya tienes aquí con mayor claridad entre qué fecha estuvo San Martín. 3 de agosto de 1821 hasta el 20 de septiembre de 1822. Poco más de un año, ¿no? Poco más de un año, declarándose a sí mismo el protector de la independencia del Perú. Vamos a ver algunas obras. A ver, aquí. San Martín, pues, digamos que es un hombre tanto más reservado, más liberal, un poquito más bonachón, por así decirlo, ¿no? Más caballero, más buena gente, bueno, a lo que fue Bolívar, ¿no? A lo que fue Bolívar, ya que San Martín, como te digo, tuvo la capacidad o pudo haber gobernado sin límite alguno, ¿no? Sin que nadie le diga qué puedes hacer y qué no puedes hacer, en calidad de dictador, pero ya te comenté que San Martín estableció su protectorado. Para gobernar en aquel entonces no había leyes, no había una constitución. El Perú todavía no tenía constitución. En 1823 recién el Perú va a tener su primera constitución. Entonces lo que hizo San Martín es hacer un borrador, es hacer un esbozo, un ensayo de primera constitución. Algo así como una ley, una constitución, pero en borrador. Como no hay constitución, lo que hizo San Martín es crearse una.
pero no la llamó constitución, sino, digamos, es así como un conjunto de normas provisorias, unas normas momentáneas nada más, unas normas que va a ser usada para el gobierno de San Martín y que San Martín va a respetar esas normas. A eso se le conoció como el estatuto provisorio. Ahí lo tiene usted a un lado, el estatuto provisorio. Ese fue, digamos, la base legal del protectorado. San Martín gobernó respetando este estatuto provisorio, este conjunto de normas, ¿no? Así lo hizo San Martín. Entonces, una de sus obras entonces sería el estatuto provisorio. Con ella, pues, bueno, va, como el día de hoy, ¿no? Va a aceptar este conjunto de normas, decretos, para poder gobernar, ¿no? Y establecer límites también a su gobierno. San Martín, como te dije, estableció su gabinete ministerial. ¿Quiénes son ellos o quién está conformado? ¿No? Ahí tienes a los 3 primeros gabinetes. Esto también es obra de San Martín. Es decir, los 3 primeros ministerios, perdón. Tienes ahí, por un lado, al ministro de Relaciones Exteriores, ¿no? Creando así el Ministerio de Relaciones Exteriores, representado por Bernardo Monteagudo. Gran amigo de San Martín, argentino también él, ¿no? Por otro lado, tienes al ministro de Guerra, García del Río, él es colombiano, y por el otro lado, el Ministerio de Hacienda, o el día de hoy ya no es Ministerio de Hacienda, se le conoce como el Ministerio de Economía, o lo mismo que el Ministerio de Guerra, el Ministerio del Interior el día de hoy. Ministerio de Hacienda o Economía representado por Hipólito Unanue. A él sí lo conoces, peruano él. ¿Qué más hizo San Martín? También ordenó crear o creó la Orden del Sol. Orden del Sol es algo que hasta el día de hoy todavía se aplica. Esto fue utilizado para reconocer a los peruanos más distinguidos, ¿no? El día de hoy todavía se utiliza a los deportistas famosos, personalidades importantes que destaquen en cualquiera de los ámbitos a nivel nacional e internacional, aquí peruanos sobresalientes. El gobierno, ¿no? El presidente les otorga la Orden del Sol, un distintivo para reconocer, ¿no? A estos peruanos sobresalientes. Pero esta orden fue instaurada ya por San Martín. ¿Con qué finalidad? De igual manera, reconocer a los peruanos más distinguidos. Y no solamente eso, la Orden del Sol también, San Martín la instauró para poder reconocer o crear, mejor dicho, una nobleza peruana. ¿No, profesor? Una nobleza son aquellos familiares, pues, de los reyes, gobernantes, aquellos que tienen un título, ¿no? Un título real. El Perú no tenía nobleza, entonces había que crear una nobleza, ¿no? Entonces, todos aquellos que han sido distinguidos con la Orden del Sol pasarían a formar una nobleza peruana. Y lo que quiso hacer San Martín con esta Orden del Sol es crear una nobleza peruana. Así preparar el camino para cuando el Perú sea una monarquía constitucional. Cuando el futuro rey del Perú venga acá al Perú. Cuando el futuro rey llegue. El rey del Perú no iba a ser un peruano, ¿no? Sino que tendría que ser alguien que sea parte de una familia real, ¿no? Familia de reyes, hijos de reyes, primos, no sé, alguien, miembro de la familia real. Claro que acá no hay, eso no hay en el Perú, sino que se fue a buscar algún miembro de la realeza, pero allá en Europa. Muy bien. Continuamos. Más obras que hizo San Martín estando acá. Hasta acá nos estamos entendiendo, ¿verdad? Lo que estamos viendo acá son puras obras de San Martín. Ok. Otra obra de San Martín. Lo que hizo San Martín también en esta ocasión fue eliminar el tributo indígena. Ustedes saben que a lo largo de los casi 300 años que los españoles han estado acá, se les ha obligado a los indígenas a pagar un tributo por pertenecer al gobierno español, ¿no? Y además también se les obligaba a trabajar, la mitad, ¿no? Hacer un trabajo obligatorio a favor del gobierno español, a favor del virreinato. Entonces San Martín dijo, esto ya no es virreinato, esto es una, bueno, no república, el Perú ahora es libre, ya no está bajo el dominio de España, por lo tanto, queda abolida, queda eliminado el tributo indígena, ¿no? Y de igual manera,
queda abolida la mita. Ya no hay mita, ya no hay, ya no se paga impuestos. Y muchas personas, muchos criollos, ¿no? Le habían dado carta a libertad a San Martín para tomar decisiones. Entonces algunos cuestionaron de alguna manera, ¿no? Esta decisión, ¿no? Querían que los indígenas seguían pagando tributo porque si no pagan tributo, pues ¿de dónde iban a sacar dinero? ¿No? El Perú en ese entonces todavía no aprovechaba los recursos que tenía. ¿No? La única entrada económica que tenía el Perú era el pago de impuestos nada más. Y los que pagaban impuestos eran los indígenas. ¿No? Pero San Martín lo hizo. San Martín abolió el tributo indígena. Luego va a venir Simón Bolívar y otra vez va a restaurar el tributo indígena. Cuando se va Bolívar, los presidentes van a continuar gobernando, los indígenas van a pagar tributo. Yo recuerdo haberle comentado, muchachos, que se da la independencia del Perú, pero no hubo cambios a nivel político, social, económico. Cuando se da una independencia, pues significa que ya los opresores se han ido, en este caso los españoles, y ahora nos gobernamos nosotros mismos. Pero no cambió nada, porque todo siguió igual. El único cambio que fue es político, nada más. Se fueron los españoles y ahora los criollos se quedaron gobernando, ¿no? Como presidentes del Perú. Pero económicamente el Perú se mantenía igual. Había esclavitud, los indígenas pagaban impuestos, no había beneficios para los indígenas, eran maltratados los indígenas. ¿No? Social, ¿no? Racismo, discriminación, diferenciación social, económico, los impuestos que pagaban únicamente los indígenas. Recuerda que la independencia, muchos dicen que no fue una verdadera independencia, porque todavía había sometimiento a las masas, a la mayoría de la población. Lo que hubo solamente es un relevo de gobierno, nada más. Chao españoles, bienvenidos criollos, pero todo seguía igual. Continuamos entonces. Siguiente. Libertad de vientres. Otra medida que dio, ¿no? Esta es una obra social de San Martín. Dio la ley de vientres. Con esto dio una libertad, liberó a los esclavos, pero abolió la esclavitud de manera parcial, ya que liberó a los esclavos. Solamente serían libres los esclavos o hijos de esclavos que nacieran después del 28 de julio de 1821, es decir, después de la independencia. Aquellos hijos de esclavos que han nacido después de la independencia serán libres e independientes por la voluntad general de los pueblos y todo lo demás. Pero profesor, si ha nacido antes, sigue siendo esclavo. Si ha nacido un día antes, esclavo, mala suerte. ¿No? La ley de vientres libres, entonces se llama eso. Los que nacen antes siguen siendo esclavos. Los que nacen después son libres, ¿no? Por eso, ley de vientres libres, ¿no? Abolió la esclavitud de forma parcial. Obras culturales. Esta es una de las obras culturales. Se creó la Biblioteca Nacional, cuyo primer director fue Mariano José de Arce. También creó los símbolos patrios. Y podemos ver, a inicios veíamos, por ejemplo, a inicios de la clase, a inicios, ¿no? Como primero, acá teníamos el himno nacional, ¿no? Toda la letra del himno nacional. Claro está que el día de hoy algunas estrofas se han cambiado, ¿no? Parte de la entonación se ha cambiado, pero en su estructura básicamente sigue siendo la misma. Por ejemplo, el día de hoy tú empiezas el coro, ¿no? Del himno nacional con "Somos libres, seámoslo siempre". Así empieza el himno nacional, pero ni bien empieza la tonada, inmediatamente cantas, ¿no? Antes no, primero había una melodía, una canción, música de unos 40, 50 segundos. 40, 50 segundos y escuchabas la música. Después de eso, recién empezaba el "Somos libres, seamos", pero bueno, a esa parte se modificó porque muy extensa era ese himno. Y se cortó esa melodía, ¿no? Y bueno, algunas otras partes del himno nacional que también se han cambiado. ¿Dónde estamos? Estamos aquí. Los símbolos, ¿no? Creo también, bueno, el himno nacional que estábamos viendo, pues, cuya música fue compuesta por Bernardo Alcedo.
La letra de la canción fue dada por José de la Torre Ugarte, ¿no? Y la primera voz que cantó el himno nacional, tienen en pantallas ahí a Rosa Merino. Se hizo un concurso, ¿no? Un concurso para poder ver cuál era sería la primera voz o la mejor voz para interpretar el himno nacional. ¿No? Salió ganadora Rosa Merino y por primera vez interpretó el himno nacional ante la presencia de las autoridades, incluida San Martín. Otras obras o más obras. No está acá. Los símbolos patrios, ¿no? La bandera, el escudo nacional. Claro está que el día de hoy, pues, no es así, por ejemplo, el escudo, ¿no? Tiene otra connotación. Este escudo era un tanto más difícil. Su elaboración, su composición y su estructura, a la hora de tejer, a la hora de elaborar, ¿no? Los bordados y todo ello para impregnarlo en la bandera. Una de las razones por las cuales se tuvo que cambiar, ¿no? Un tanto más sencillo el escudo del Perú. La bandera. Tú sabes y te han contado a ti que San Martín se inspiró los colores de la bandera en un sueño que tuvo donde vio parihuanas volando por el cielo. Eso no es cierto, ¿no? Esa parte de la historia no es una invención, sino que eso se encuentra en un cuento escrito por Abraham Valdelomar, donde te narra el sueño de San Martín, como parte de un cuento. No es que sea ciencia cierta, no es que sea verdad eso. San Martín no cuenta, no especifica, no da detalles de lo que sueña él. Simplemente es un cuento que fue hecho por un escritor y que pues fue muy popularizado y bueno, lo hemos tomado como parte de la historia y bueno, en las escuelas primarias te dicen, ¿no? El sueño de San Martín, pero eso es un cuento, ¿no? Y muchos crecemos creyendo que eso es verdad. No es cierto. Sigamos. Aquí está lo que hemos visto ya, ¿no? Aquí está la ley de vientres, los símbolos y algunas obras culturales. Algunos hechos. Los realistas se rinden en el castillo del Real Felipe, ¿no? Es frente a una fortaleza de defensa que sirve para poder defender, bueno, hasta los primeros años de la República todavía estaba en funcionamiento. Apoyo militar en la batalla de Pichincha. Aquel entonces, mientras San Martín ya había dado la independencia del Perú, por el norte del Perú, por la zona de Ecuador, Colombia, Venezuela, se estaba dando la otra corriente libertadora, la corriente libertadora del norte. Tú sabes que esa corriente libertadora estuvo a cargo de Simón Bolívar. Y bueno, Simón Bolívar va a lograr darle la independencia a los países de Ecuador, Colombia y Venezuela. En aquel entonces todo ello era un solo país que se llamaba la Gran Colombia. Y bueno, Simón Bolívar estaba combatiendo contra los españoles. Se desarrolló la batalla de Pichincha. Con esa batalla se dio la independencia de Ecuador, ¿no? Pero San Martín pues envió ayuda militar, ¿no? Envió a sus hombres, envió parte de su ejército para ayudar a Simón Bolívar. Sus hombres fueron comandados por Antonio José de Sucre. Y bueno, primera y única vez hemos visto en acción a los ejércitos de las dos corrientes libertadoras, ¿no? Es ahí donde vemos la unión de la corriente libertadora del norte y la corriente libertadora del sur en la batalla de Pichincha para la liberación de Ecuador, ¿no? Esa batalla significó la independencia de Ecuador, ¿no? Y pudieron derrotar a los españoles. Entonces San Martín envió ayuda a Simón Bolívar. De esa manera se pensaba, pues, ¿no? Que de igual manera Simón Bolívar iba a devolver el favor, ¿no? También enviándole ayuda en un futuro Simón Bolívar a San Martín para acabar con los españoles. También otro hecho que se dio fue
San Martín recuerda que tiene objetivos. Uno es establecer una monarquía constitucional para el Perú y el otro es expulsar a los españoles. Producto de ello se dio un enfrentamiento entre españoles y el ejército patriota, allá en Ica, la batalla de Macacona. Eso fue una derrota para San Martín. Los españoles derrotaron al ejército de San Martín. San Martín para este entonces ya se encontraba debilitado. Él no, sino su ejército. Recuerda que ha hecho una gran campaña partiendo desde Mendoza, Argentina, hasta Chile y el Perú. Ha dado la independencia del Perú. Ok, ya me va a llegar seguramente. Entonces, con eso, muchachos, San Martín ha tenido un gran desgaste, ¿no? Me refiero en armas, víveres, pagar al ejército, mantener la caballería, los caballos, el contrato que hizo con el marino inglés Thomas Cochrane, ya no habían fondos, ya. Sus fondos se le han acabado. Bueno, ya con el ejército de San Martín está bajoneado, ¿no? No hay fondos, no hay armas, se le está acabando todo. Y eso lo vamos a ver en Macacona, cuando sufre su derrota. ¿No? Y San Martín no se quedó con eso, ¿eh? San Martín elaboró un plan. Recuerda que él, bueno, nadie duda que es un genio militar. Él elaboró un plan en el cual elabora paso a paso, detalle a detalle, explica cómo va a acabar con los españoles, ¿no? Él se va a lanzar, o en su plan describía cómo lanzarse o cómo atacar a los españoles. Solamente quedó en plan, solamente quedó en papel. Ese plan militar se llamó Campaña a Puertos Intermedios. Digo que se quedó en plan porque San Martín nunca lo ejecutó. Elaboró el plan, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque le faltó apoyo. Los argentinos y chilenos fueron quienes pagaron la independencia del Perú. Los comerciantes criollos argentinos y chilenos ofrecieron dinero a San Martín para que pudiera venir, ¿no? Es decir, apoyaron víveres, armamento y todo ello. Los criollos peruanos, ellos no. Por el contrario, no apoyaron a San Martín. Mira, los propios peruanos no apoyan a San Martín. Recuerda que muchos no están de acuerdo con la independencia. Y más aún, los que quieren independencia, sí están de acuerdo con la independencia, le agradecen a San Martín, pero no están de acuerdo con la idea de San Martín. ¿No? ¿Cuál, profesor? ¿Qué idea de San Martín? Eso de que San Martín quería una monarquía para el Perú. Muchos dijeron que el Perú debe ser una república, ¿no? El Perú debe ser una república. Y entonces acá se creó un debate, el primer debate político en la historia del Perú, donde había un grupo de personas intelectuales, ¿no? Peruanos, criollos, quienes querían que el Perú sea una república, liderados por José Faustino Sánchez Carrión, principal opositor de San Martín, bueno, junto con otros, ¿no? Como de la Luna Pizarro, entre otros. Y publicaban en un diario conocido como La Abeja Republicana, ¿no? Las ideas de Sánchez Carrión, a quien llamaban el solitario de Sayán, también considerado el padre de la República del Perú, ya que él luchó políticamente, ideológicamente, se enfrentó a San Martín, ¿no? Principal opositor de San Martín. Y por el otro lado está San Martín, ¿no? Con su gran amigo Bernardo Monteagudo, a quien se le encargó de la tarea, pues, de difundir estos ideales de la monarquía. Y ahí se creó la Sociedad Patriótica, o se estableció la Sociedad Patriótica, ¿no? A través de ella, o aquí se debatiría, a través de la Sociedad Patriótica se debatió justamente el tipo de gobierno que tenía el Perú, ¿no? Lo que buscaba San Martín era, pues, que el Perú sea una monarquía, y lo que buscaba los republicanos, que Perú sea una república, ¿no? En la Sociedad Patriótica entonces había el debate. Primer debate político, republicanos y monárquicos. Al día de hoy ya sabemos lo que pasó, ¿no? Ya sabemos lo que pasó en ello. Otra obra de San Martín. Recuerda que San Martín quiere una monarquía para el Perú. Por eso envió
la misión García del Río y Diego Paroicien. ¿Qué es eso? Mandó una comisión o una misión de peruanos diplomáticos para que vayan a Europa. Juan García del Río y Diego Paroicien fueron a Europa para buscar un príncipe. Recuerda que te dije que cualquiera no podía ser el rey del Perú, tiene que ser miembro de la realeza. Para ellos fueron a Europa para buscar un príncipe, ¿no? Alguien que quisiera venir al Perú y llegaría al Perú como rey. ¿Mm? Pero bueno, esta misión no cumplió su cometido. Encontraron sí el príncipe, pero cuando encontraron e iban a venir al Perú con esta personalidad, San Martín ya se había ido del Perú. Y bueno, estas son entonces las obras de San Martín, ¿no? Lo que hizo San Martín aquí en el Perú. Bueno, aparte de ello, creó el ejército del Perú, creó la marina de guerra del Perú, algunas obras tal vez que por ahí no he comentado, ¿no? Creó la primera escuela normal, ¿no? La primera escuela normal, donde se educaría a los futuros maestros. Bueno, muchachos, recuerda que te comenté y para terminar, el Perú, no hay dinero en el Perú. No están pagando impuestos la gente, sobre todo los indígenas. Los criollos no quieren soltar dinero para apoyar a San Martín. Si no hay dinero, entonces, ¿qué haces? Te prestas. San Martín entonces obtiene un préstamo de Inglaterra y así se obtiene la primera deuda externa del Perú con Inglaterra. Primer préstamo en la historia del Perú. Y nos prestamos de Inglaterra para poder mantener el gobierno de San Martín, ya que San Martín cada vez está ganando más opositores. Bueno, San Martín se está dando cuenta que no es querido en el Perú. Políticamente el Perú no quiere monarquía constitucional. Militarmente le falta fondos, le falta víveres, le falta recursos a San Martín. Había alguien que sí tenía recursos. Ese era Simón Bolívar. Para eso entonces pactó un acuerdo. Simón Bolívar y don José de San Martín por primera vez se iban a reunir. Simón Bolívar se hacía de rogar, ya le había solicitado audiencia y Bolívar lo había dejado plantado ya. Pero eso no pasaría en una tercera ocasión. A eso se le conoce como la entrevista de Guayaquil. Encuentro realizado allá a fines de julio de 1822. Ahí se encontraron San Martín y Bolívar, los dos a solas. En un cuarto se fueron los dos, se metieron al cuarto a conversar, a tener una conversación secreta, porque nunca se llegó a saber de lo que conversaron, pero nosotros podemos saber porque los temas de agenda, los temas de urgencia que tenía San Martín eran esos que ves aquí en pantalla, ¿no? ¿Cuáles? Estos tres. Estos tres eran los principales temas a discutirse, ¿no? Por parte de ambos. Esa era la agenda principal, por eso sabemos de qué conversar, a pesar que eso fue una conversación totalmente confidencial entre ambos. Número uno, recuerda que a San Martín le falta recursos para combatir a los españoles. Bolívar lo tiene. Bueno, entonces San Martín le pidió apoyo, el apoyo militar que Bolívar le iba a brindar al Perú, para que venga al Perú Bolívar con su ejército, que envíe su ejército y acabar de una vez con los españoles, ¿no? Mira, tanto fue así que Bolívar no quería. San Martín le dijo, ven nomás, no te preocupes. La intención es acabar con los españoles. Lo que quiere Bolívar es llevarse toda la gloria. Dijo, no. San Martín dice, no te preocupes, si tú quieres, tú comandas las fuerzas, tú te llevas la gloria, yo soy un apoyante, un ayudante, soy un soldado más. La idea tiene que ser acabar con los españoles. Yo solamente soy un segundón más, yo me hago a un lado, pero si tú ingresa y acaba con los españoles. Y bueno, Bolívar le mostraría su verdadera cara a San Martín cuando al momento de ofrecer la ayuda, lo que hace Bolívar solamente es enviar a 1.400 soldados nada más. 1.400 soldados nada más envió para un ejército español que eran entre 8.000 a 10.000. 1.400 soldados no es mucho, pues, muchachos. Entonces, con eso, San Martín entendió que su solicitud ha sido negada. Le ha enviado un pequeño ejército, nada más le ha enviado Bolívar. Número 2, la posesión de Guayaquil. Durante la época del virreinato,
Guayaquil pertenecía al virreinato del Perú. Ahora que se ha dado la independencia de los países, había una ley que decía que los mismos territorios que tenías en la época del virreinato, los seguirás teniendo. Entonces, en la época del virreinato, Guayaquil era parte del virreinato del Perú. Como ya es independencia, Guayaquil debía pertenecer al Perú. Pero Bolívar quería Guayaquil para sí, ¿no? Que vaya por formar parte del gobierno de Bolívar de la Gran Colombia. Y número 3, la forma de gobierno para el Perú. Como ves, San Martín quiere una monarquía constitucional y Bolívar quiere una república. Y los criollos peruanos, al darse cuenta de esto, pues obviamente le van a dar con más razón la espalda a San Martín, porque los criollos del Perú que querían república, ¿verdad? ¿Te acuerdas eso? Sí te acuerdas, ¿verdad? San Martín quería monarquía, en el Perú querían república. Bolívar quiere república. Muy bien, entonces mejor que venga Bolívar, pues no. Mejor que venga Bolívar. Por esa razón esta entrevista fue un fracaso. A pesar que San Martín quiso que venga Bolívar, no importa que el mandamás, el líder sea Bolívar y San Martín esté a las órdenes de Bolívar, ¿no? Pero aún así no quiso Bolívar. Vino a Lima San Martín decepcionado. Peor aún, San Martín cuando se fue de Lima, abandonó, pues recuerda así como el día de hoy el presidente cuando sale, deja al mando a alguien, al vicepresidente. Igual en aquel entonces San Martín se fue y dejó al mando de su gobierno a Bernardo Monteagudo, su amigo. Cuando llegó San Martín a Lima, regresó, se dio cuenta que los peruanos, ¿no? La élite criolla de aquel entonces, habían votado del gobierno a su amigo. Bernardo Monteagudo ya no estaba, había sido expulsado del Perú. Imagínate cómo se sintió San Martín, ¿no? Bolívar le ha dado la espalda, los criollos peruanos le dan aún más la espalda. San Martín entendió, ya no tengo nada que hacer en el Perú. Convocó un congreso constituyente, esa es su última obra de San Martín en el Perú. Convocó al congreso constituyente, el primer congreso peruano, y en este congreso San Martín se despediría del Perú, entregaría la banda, ¿no? La banda que distingue el día de hoy a los gobernantes, y se retiraría del Perú, deseándole la mejor de las suertes a los peruanos, ¿no? El propio San Martín diría que su promesa está hecha, su promesa la ha cumplido. ¿Qué promesa? Dar la independencia a los pueblos. Y él deja a la voluntad de los propios pueblos la elección del gobierno que mejor les convenga. Un ratito, me va a ganar, me gana, muchachos. La batería. Antes que se apague. Ahora sí. Bueno, y así se fue San Martín. ¿Por qué no quería San Martín una república? San Martín le advirtió a los peruanos que el Perú no está preparado para una república. Muchachos, estamos ya 200 años de ser república. Estamos en un gobierno, en una república estable, donde los tres poderes del Estado gobiernan de la mano, todos se preocupan por el Perú, donde no hay peleas entre los políticos, entre el Ejecutivo y el Legislativo. ¿Es así la realidad del día de hoy? Ustedes son jóvenes que ya se dan cuenta de ello, ¿no? El día de hoy los políticos, hay peleas entre el presidente, el Congreso no deja gobernar, etcétera, etcétera. San Martín advirtió eso. Le dijo, peruanos no están preparados para la república. Dicho y hecho, no estábamos preparados, ¿no? Cuando San Martín se fue, Bolívar se fue, los primeros presidentes peruanos llegaron, habían peleas por el poder, golpes de Estado, presidentes que gobernaban 1 año, 2 años y luego se retiraban. Se cumplió lo que nos vaticinó San Martín. Bueno, muchachos, cámaras encendidas, por favor. Uy, me recontrapasé, creo. A ver. No me di cuenta, no me dicen ustedes tampoco a la hora. A ver. Listo. Salieron bien guapos como siempre.
Vamos a la ficha, así. Salir de pantalla completa. Si tuvieran alguna consulta, siempre hagan con el nombre. A ver, mientras carga mi ficha, ¿dónde estás? San Martín se fue del Perú, muchachos, muy apenado él, se fue a Argentina. Luego de ahí pasó sus últimos días en Francia en compañía de sus hijas. Bueno, una de sus hijas. Él llegó a tener 2 hijas. En el Perú, ¿qué pasaba después? Los peruanos nos quedamos gobernando de 1822 a 1823. Un desastre los peruanos gobernando. Entonces, en 1823 se hizo necesario llamar al otro libertador, Simón Bolívar. Y a eso se le va a conocer como la dictadura de Bolívar en el Perú. Y bueno, eso también ya lo sabes, ¿no? Libró la batalla de Junín, batalla de Ayacucho y expulsó a los españoles. Y en 1824, en la batalla de Ayacucho se selló la independencia del Perú. Bien, muchachos, ahí tienen la actividad de aplicación, lo hacemos de manera rápida, ya nos ganó la hora. 1. San Martín dictó la primera carta fundamental para regir los actos del protectorado y ser la base legal de su gobierno. ¿Qué marcas o marcarías ahí? La B. La B. De estatuto provisorio, ¿verdad? ¿Quién o quiénes fueron? Samuel Tenario, profesor. ¿Quién más? Ah, ok. ¿Alguno más por ahí para anotar? Oí una vocecita más por ahí. 2. Cuando San Martín lideró el protectorado, el virrey del Perú que huyó al Cusco fue fácil. El último virrey del Perú. Cuando San Martín ingresó a Lima, te dije que el virrey con sus tropas, su gente se fue a la Sierra Sur del Perú de manera pacífica, ¿no? Él fue José de la Serna, excelente. 3. El general San Martín propuso establecer para el Perú independiente un régimen fácil también. El ideal de San Martín, ¿cuál era? ¿Qué forma de gobierno quería San Martín para el Perú? Era monarquía, ¿no? ¿Qué tipo de monarquía? Dice, monárquico y despótico o monárquico constitucional. La D. Monárquico constitucional, no quería una monarquía constitucional. 4. Fue una obra del protectorado que benefició a los esclavos. ¿Cuál vendría siendo ahí? Aquella que dice que los hijos de esclavos que nacen después de la independencia nacen libres. Eso se conoce como ley de vientres libres. 5. Principal opositor al protectorado, que en su obra La abeja republicana ataca al gobierno del Libertador. Ese es el solitario de Sayán, José Faustino Sánchez Carrión. Ok, García, muy bien por interno. 5. 6. Para fortalecer la aristocracia peruana, San Martín creó, ¿no?, una distinción para reconocer a los peruanos más sobresalientes. Esa era la Orden del Sol. Muy bien por interno, Rodríguez, excelente. Yo sigo anotando. Muy bien. 7. Batalla donde participaron los ejércitos de las dos corrientes libertadoras, ¿no? Corriente Libertadora del Norte, Corriente Libertadora del Sur. ¿Recuerdan cuando San Martín envió ayuda allá para combatir a los españoles en Ecuador? Esa es la batalla de Pichincha. 8. Durante el protectorado, el ministro de Hacienda fue un peruano, Hipólito Unanue. 9. A la estrategia militar de José de San Martín para expulsar a los españoles se le denominó por interno. Claro, esa es la campaña a puertos intermedios, un plan militar que nunca San Martín logró ejecutar.
Después los peruanos ejecutaron el plan de San Martín, pero fracasaron. Y 10. Principal opositor a los proyectos monarquistas de San Martín. Él era José Faustino Sánchez Carrió. Bien, muchachos, tienes la resolución entonces ahí de la actividad de aplicación. Sí. La evaluación, como saben, es para ustedes. 4 preguntitas, sencillas ellas. Y la extensión, bueno, completar, ¿no? El objetivo de cada obra hecha de San Martín. La Comisión del Río Paruicien, enviar una expedición para traer un príncipe o un rey al Perú, ley de vientres libres, libertad parcial de los esclavos. Acá hay un cuadrito, ¿no? Alguna de las obras más representativas en el campo político, militar y social. ¿Cuál fue el debate entre los ideales republicanos y monarquistas? Y graficar algunas imágenes. Pegar, ¿no? Las obras de San Martín. Bien, muchachos, sencillo, entonces nos vamos a quedar ahí. Nos vamos a quedar ahí, entonces envíen sus actividades temprano. Cualquier dificultad que tengan me lo hacen saber. Muy amables el día de hoy. Nos reencontramos el día de mañana. Nos vemos. Cuídense, muchachos. Hasta luego.